Así le Mi damos nombre, agilidad a la charla. bueno, mi nombre es Julio Dale. Herrera Vidal, soy del Grupo 1 de Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea. El 23 de mayo, a las 19 horas, tuvimos una alerta rojo. Primero nos avisaron que venía un avión no identificado, arrancamos los cañones antiaéreos, y bueno, llegó un momento que nos dieron orden de abrir fuego ante este avión, y por muy poco no lo derribamos. Después nos dijeron que era un avión de la Marina, cosa que era mentira porque nunca aterrizó en ningún lado. Eso significa entrar en combate en el litoral marítimo patagónico, en la base aérea militar Santa Cruz, como en otras han repelido acciones británicas de comandos. Este seguramente era un avión chileno sacando fotos de inteligencia para las bases, ¿no? Para poder informar a los británicos. ¿Cuál sería? Le voy a pedir, por favor, a los que no van a insertar, si pueden desactivar su micrófono, así escuchamos con claridad el testimonio del que está contando su historia. ¿Pudiste escuchar? Está conectando. Es que tienen activados algunos micrófonos y se escucha el sonido ambiente. Sí. Desactivo todos y después conecta el que está hablando. Ahí desactivo. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, Julio, Bueno, adelante. perfecto, bueno, te decía, el día 23 de mayo a las 19 horas tenemos una alerta rojo, bueno, primero alerta amarillo, alerta rojo, y era un avión no identificado que las radios lo llamaban para que se identifique, para no derribarlo. Bueno, como este avión no se identifica, abrimos fuego en la base aérea militar Santa Cruz, no derribándolo, pero bueno, se deben haber pegado el susto de sus vidas, y ese avión después nos dijeron que era un avión de la Marina nuestra. Un avión en pleno conflicto bélico, en una guerra, no pasa por arriba de una base aérea militar sin identificarse porque lo derriban. O sea, eso es una mentira. Un avión chileno que seguramente estaba haciendo inteligencia en nuestras bases, fotografiando todo. Eso da la pauta de que en nuestras bases, en todo el litoral, las 6 bases y el litoral marítimo patagónico, hubo muchos intentos y los comandos británicos estuvieron ahí. Que el país, el Estado Nacional lo niega, y esto es importantísimo para nuestro reconocimiento. Ni hablar de que de las 6 bases de la Fuerza Aérea Sur salieron todos los ataques a la flota británica. Una vez que los británicos hicieron cabecera de playa en San Carlos, hicimos los ataques ahí, y también la logística, el 70%, 75% de la logística de todo lo que fue a las islas, lo hicimos nosotros. Y obviamente los soldados fuimos organizadamente olvidados. No sigo porque tengo horas para hablar, pero esto es cortito para que se den cuenta que en las 6 bases hubo combate, más allá de estar destruyéndole la flota a los británicos. Gracias, Julio. Sí, Un la verdad placer. que, la verdad que sí, como decís vos, yo Se personalmente escucharon todos. escuché muchas historias de algunos soldados que sus propios jefes, digamos, o autoridades le decían que esto quede acá o que muera acá. Mucha historia como la tuya, digamos. Me Esto gusta. está documentado como muchas otras, ¿eh? Ujú, Esto exactamente, está en los libros de guerra. En los exactamente. libros de guerra. Me gustaría, si alguien puede, digamos, contar qué significa TOAS para el que no conoce, digamos. Ramón, José, ¿querés Sí, comentarle sí, vos? bueno, les explico que TOA significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Es un teatro de operaciones que se creó el 7 de abril de 1982, luego de haberse desactivado el primer teatro de operaciones que se llamó Teatro de Operaciones Malvinas, que funcionó solamente para la recuperación. El plan D+5 que se decía, que era el plan de recuperar, hacer por la fuerza una ocupación
y reclamar diplomáticamente las islas y forzar a Inglaterra a centrarse en las negociaciones por la soberanía sobre la isla. Ese plan fracasó porque los ingleses enviaron una flota, entonces Argentina, viendo que estaba en riesgo la integridad del territorio nacional, decidió ampliar el teatro de operaciones y creó uno nuevo, que se llamó Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Ese teatro de operaciones fue oficialmente informado a la ciudadanía por el boletín número 19, el 8 de abril, diciendo que el teatro de operaciones se origina desde la costa, inclusive de la Patagonia, incluyendo todo el espacio aéreo y marítimo e insular. Si bien lamentablemente los militares no fueron muy específicos en delimitar literalmente todo lo que era el teatro de operaciones en sus comienzos, era muy evidente que sí estaba incluido en las bases aéreas porque figuraban las órdenes operacionales como apoyo de combate y de logística. Luego, el 24 de mayo, de forma clara y explícita, se especifica que las bases aéreas continentales, las bases militares, puertos, puntos de apoyo logísticos, las bases aeronavales como la de Río Grande, estaban incluidos en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Entonces ahí es donde nosotros, en forma más directa, más clara, fuimos incluidos en el Teatro de Operaciones. Ese Teatro de Operaciones, por eso nosotros enalboramos esta frase de TOAS, porque en un principio se nos negó que éramos del TOAS porque no estaba bien definido para algunos historiadores, para algunos políticos, algunos militares. En cambio sí estaban los libros de guerra, los diarios históricos, libros históricos. Por eso nosotros hacemos referencia a Teatro de Operaciones Atlántico Sur, porque nosotros pertenecimos a ese teatro que está incluido en las leyes y que en su momento nos negaron, pero el Ministerio de Defensa hoy lo ratifica como que sí, nosotros pertenecíamos al TOAS, pero por supuesto se renovó un nuevo argumento para negarnos la veteranía, que es la participación de la Federación Ibérica, que eso lo hablamos seguramente en el transcurso de la charla. Perfecto. Quiero avisar que si tienen, los miembros que están escuchando quieren hacer alguna pregunta o algo, levantan la mano y se les da la palabra. De igual forma, si no quieren hablar por distintos motivos, pueden poner la pregunta en el chat y se las va a leer. Ahora pediría que si alguien quiere contar, mientras se formulan las preguntas, otra historia, al igual que Julio. No sé quién quiere empezar. Ahora le levantó la mano a Alexis, así que lo escuchamos, Alexis. Bien. Bien. Buenas tardes, ¿se me escucha? De 10. Perfecto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Blanco Alexis, un gusto tenerlos a todos. Soy de la fundación también, de la Fundación Joside. Yo le quería hacer, en realidad quería escucharlos a todos, o que cuenten historias. Yo siempre escucho historias de las Islas Malvinas, de la guerra, por parte de la Fuerza Aérea y Militares. Me gustaría saber algo más de la Armada, que tengo por ahí, digamos, no tengo mucha información, así que me encantaría escuchar historias. Y después, bueno, voy haciendo mis preguntas. Gracias, Alexis. Bueno, ¿hay algún integrante de la Armada Argentina? Acá te vas a encontrar con infantes de Marina, Ah, es decir, porque tuvieron el despliegue en Tierra del Fuego, que fueron los infantes de Marina, fueron de la Armada Argentina. Uh-huh. Y creo que, bueno, hay varios, no sé quién quiere tomar la palabra y comentar lo que fue el despliegue en las islas y la isla Tierra del Fuego. ¿Alguien? ¿Algún infante? No lo tenemos a Beto, porque si no... Sí, hola, ¿Algún infante? Ahí, sí, hola, buenas tardes. Hola, Omar, un gusto. ahí está, Omar Collado de La Pampa, infante Marina. Adelante, Omar. Sí, bueno, sí, soy infante de Marina, lo hice en el Batallón 3 de La Plata. No es mucho lo que voy a contar porque no puedo hablar mucho, ¿viste? Discúlpenme. Pero nosotros el 2 de abril se tomaron Malvinas y el 10 de abril, nos avisan, digamos, salimos del batallón y llegamos a Palomar y
ahí recién nos enteramos que íbamos en reemplazo del batallón 5 de Tierra del Fuego. Así que fuimos, o sea que nos trasladaron a Tierra del Fuego y estuvimos todos los días del conflicto del Atlántico Sur allá en la frontera ahí con Chile. Discúlpenme, pero no puedo hablar mucho yo. Por eso nunca salgo. Es todo lo que le puedo comentar. Gracias, Te emociona, Omar. Si no hay otro infante que aclare más, digamos yo, ellos tuvieron un doble frente, es decir, lo que era la custodia en Tierra del Fuego era la base Río Grande, que era la base estratégica más importante de donde operaban los aviones de la aviación naval junto con Fuerza Aérea, y digamos, los mayores ataques a la flota, tanto como el Sheffield, como el ataque, digamos, negado al portaaviones, salieron de Río Grande, y la infantería de Marina tenía esa seguridad, y hay muchos detalles, digamos, de hechos de trinchera que se pueden, lástima que justo no esté ninguno de los que tuvieron en ese rol de combate. Y también estaba la base, la custodia de la frontera con Chile, creo que se llamaba la línea Charlie, que era cara con cara con el ejército chileno, digamos, porque si estaba a menos de kilómetros de la frontera, había una línea de trinchera, y ahí estuvieron días y días en tensión, máxima tensión, digamos, porque eran alertas rojas, y si no era roja era amarilla. Por supuesto, yo en esa zona no estuve, yo fui desplegado en la zona de Comodoro Rivadavia y hasta Firroy en Santa Cruz, pero por comentarios de otros infantes de Marina sé que lo que aconteció en esa zona. No sé si hay algún infante que quiera dar un pantallazo a lo que era Tierra del Fuego, ya que los muchachos quieren saber. Ahí Mogasta, adelante. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Alex. Adelante. Buenas tardes. Hola, Buenas ¿qué tal? tardes, grupo. Muchas gracias por esta reunión. Nos interesa que esto se conozca. Ustedes son jóvenes y creo que nos van a ayudar a difundir la causa. Yo, casi como Omar, me cuesta hablar, vamos a intentarlo. Te cuento, yo estuve en la base aeronaval Ushuaia, en Tierra del Fuego. Yo no tuve la movilidad que sí había en Río Grande. La base básicamente de aeronaval de Ushuaia era un soporte de la base de Río Grande. Era donde se derivaban aviones por la congestión que había en Río Grande. La base básicamente había 3 o 4 aviones que estaban para patrullar, que iban y volvían hacia toda la costa, el canal de Vigo, fronteras con Chile. Si se detectaban objetos, iban a investigarlo porque, bueno, había carguero, había mucho tránsito de barco, digamos. Entonces, básicamente, y el Río Grande, por supuesto, estaba todo el conglomerado de aeronaves, tanto la escuadrilla de Super Estándar como varias escuadrillas más, eran las que salían a atacar la flota en la isla Malvinas. De hecho, siempre en conjunto, con algún avión, por ejemplo, el Hércules, que se despegaba de Río Gallego para ser abastecidos los aviones en vuelo. Generalmente siempre los Hércules salieron de Río Gallego. Y así había como 3 o 4 escuadrillas, que me daría por nombrarlas ahora, pero todo está en un libro que lo leí, y están los vuelos, horarios, tripulación de cada vuelo de la Marina, tanto de Río Gallego, de Leo, de todos lados. Y es algo que yo, estando en Ushuaia, atendí porque yo era de rescate, entonces estaba al pie de la pista cuando venía un avión. Por supuesto, había días que me tocaba descansar, pero los vuelos llegaban y partían, estaban un rato, venían, octavan, se iban al otro día.
trajeron armas, trajeron misiles, torpedos, todo ese tránsito de aviones se hacía en la isla. Y como decía recién Alejandro, se custodiaba mucho, se ponía mucho énfasis en la parte chilena, se llegó a detectar lanchas torpederas de Chile por el canal. O sea, los chilenos también estaban armados, ahí cerca. Ya, ¿para qué? No sé, pero estaban. Entonces, sí, Tierra del Fuego fue uno de los lugares más calientes. Y bueno, la Marina, tanto infante de Marina, que fueron los que hacían la custodia con el fusil, y tanto la parte aeronaval, que era la que operaban los aviones, fue muy, digamos, con una labor inmensa para la guerra de Malvinas, ¿no? Perfecto. Gracias. Me llegó una pregunta al privado. Esa es la idea, que pregunten, si no se anima a habilitar el micrófono, que pregunten. Es sobre todo para los que están afuera del país. ¿Cómo viven la experiencia de ser veteranos? Me dijo que él sabe, la persona sabe que son reconocidos internacionalmente. ¿Cómo viven eso afuera del país? Adelante. El Fabio. Directamente por ejemplo, aquí en donde yo vivo, el tema ni se toca, ni se habla, ni siquiera recuerdan que hubo una guerra. Salvo algunos mayores, el resto directamente no lo sabe. De hecho, tengo amigos ingleses menores de edad, o menores, digamos, menores que yo, que tampoco saben que hubo una guerra en el 82. O sea, personas de 40 y pico de años no tienen la menor idea de que hubo una guerra. Sí, los mayores de 60, de 58, 60, de nuestra edad, una cosa así, sí, entre comillas, saben que hubo una guerra, pero ni saben de qué se trataba, ni por qué, ni por cuándo, ni por nada. O sea, es información que aquí no circula para nada, absolutamente para nada. De Valencia, ¿querés comentar? Adelante, presentate. Está cerrado el micrófono. No, pero estaba dando ahí. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Me llamo Daniel Maturana. Yo estuve en la compañía de comunicaciones 11 en Río Gallegos. A nosotros nos tocó directamente la conscripción allá. El 4 de febrero nos llamaron, fuimos a Palomar, y de Palomar nos tocó Río Gallegos. La guerra empezó el 2. Nosotros, como estamos en comunicaciones, una parte de la instrucción fue enseñarnos a usar los aparatos de comunicación que había en ese momento. Y, por ejemplo, lo que pasó en nuestra compañía fue que mandaron a 3 puestos, 2 hacia el sur de Río Gallegos, uno estaba cerca de Cabo Vírgenes, que ahí estuve yo, uno que estaba entre Cabo Vírgenes y Río Gallegos, y uno al norte. A nosotros nos enviaron con una camioneta de vialidad provincial. Yo estaba con un cabo primero, que el chico era puntano, 21 años, yo tenía 19 en ese momento, y se la pasaba llorando todo el día del miedo que teníamos de escuchar el ruido de las olas, como estaban plá y venían, y plá y venían. Cada lucecita que pasaba para nosotros era un barco o un submarino, o iban a desembarcar. Te digo que era una tensión terrible. Hasta un día yo vi pasar 2 barcos, o por lo menos lo creímos, porque encima ni siquiera estábamos preparados, no teníamos binoculares o largavista, no sé cómo se llaman, y dimos una alerta roja a Río Gallegos. Era tanto los nervios y tanto lo que nos pedían la información los superiores, a salir y salir constantemente. Antes salíamos cada 2 horas al aire, informando a Río Gallegos. La tensión fue tan grande que nos olvidamos, entre los dos, entre el cabo primero y yo, en encender la camioneta para darle batería. Y llegó un momento que nos quedamos sin la batería, tuve que abandonar el puesto e ir hasta Río Gallegos caminando para informar. Y cosa que hace muy poquitito hablé con el jefe de mi compañía, por chat, me pasaron el WhatsApp del señor.
que en aquel momento era el mayor, se retiró como teniente coronel. Le digo, ¿usted se acuerda de mí? ¿Se acuerda de en aquel momento que di la alerta roja, que me recibieron un montón? ¿Usted cómo puede abandonar un puesto? Había unos nervios terribles ahí en el cuartel del Regimiento 24. Le digo, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, ¿dónde puedo encontrar yo esa historia? Y él me dice, no la busque, que no la va a encontrar. Le digo, ¿cómo puede ser? Tiene que haber un diario de guerra, eso está todo ocultado. Todo eso pasamos nosotros. Acá tengo dos compañeros míos, está Ricardo Geller y está Sansone, que estuvieron conmigo en la misma compañía. No solamente hicimos eso, sino que hemos ido a cargar Hércules con, yo no sé si era comida o era ropa que se enviaba a Malvinas. Eso era a las 2 o 3 de la mañana, me acuerdo que fuimos varias veces. Por mi parte, creo que no sé qué más te puedo contar, pero te digo que estuvimos tensos los 74 días, bueno, al final la guerra terminó unos días más tarde. Las hemos pasado canuta, porque nos decían, creo que se cortó. ¿Se cortó? No, es que empezaron a compartir pantalla, seguramente Vale. sin querer. Que los mismos oficiales a nosotros nos decían que había que cuidar la retaguardia porque seguramente Chile, ellos tenían información de que estaba pasando información a los ingleses. Ya te digo que yo no he tirado una bala, pero el miedo lo llevo encima. Y acá, acá, por ejemplo, en Valencia, no saben nada de la guerra. La gente mayor es que coincidió que justo en España había elecciones y tenían problemas para entrar en la OTAN. Entonces estaban preocupados con eso. Pero España fue como, en lo que yo tengo entendido, un pelín un poco neutral en ese caso. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Daniel. Daniel, perdón, soy Fabio de vuelta. También tengamos en cuenta que justo ese año se jugaba el Mundial aquí en España, o sea, Claro, estaban también más liados con el fútbol que con otra cosa. Y el pase de Maradona al Barcelona. Exactamente, sí. Justo fue en esa época. Gracias. Buena. Ricardo, ¿puede ser que quieras hablar? ¿Levantaste la mano? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo hice la conscripción con Daniel. La compañía nuestra estaba dividida en 3 partes. Una parte que era la de los operadores de radio, que es en la que estaba Daniel. Se requisaron las camionetas en ese momento. Hay que recordar que no existía la telefonía celular, se usaba todo handy, así que se requisaron las camionetas de YPF, de yacimientos carboníferos fiscales, y con esos equipos, que era toda la tecnología con la que contábamos en ese momento, que eran, ya te digo, radios de banda ciudadana, se ponían puestos sobre la costa para anticipar la llegada de un buque. Después había otra sección que era de teléfonos, que era, como se ve en alguna película vieja, se hacía el tendido telefónico caminando, y el teléfono era, ni siquiera era una batería, había que darle al magneto para que funcionara. Esa era otra parte, y la otra parte de logística, que es donde estaba destinado yo. Aparte de hacer la custodia en la costa, nosotros teníamos la obligación de hacer las guardias en el cuartel. Me voy a comprar, estate atento, sacate eso. La guardia del cuartel, hacíamos una guardia perimetral a 1 kilómetro del cuartel para anticipar la llegada de cualquier intento de ataque, y una vez por semana nos tocaba hacer la custodia en una estancia que estaba al lado del aeropuerto, donde estaban en contenedores enterrados las municiones y... Disculpa, Ricardo, que te moleste. Decime. Sí, Decime, no, que solamente le quería decir a Miguel si puede desactivar su micrófono. Miguel de Cava. Así no le interrumpimos a Ricardo. Listo, ahí está. Excelente. Ahí está, ahora sí. Y una vez por semana hacíamos una guardia en una estancia que estaba al lado del aeropuerto de Río Gallegos, que es de donde despegaban los aviones
para bombardear a la flota inglesa. Y ahí hacíamos guardia, y alguna vez, como dijo mi compañero, nos tocaba a veces a la noche, porque todas las operaciones se hacían de noche, para evitar ser vistos durante el día. Nos tocaba hacer guardia ahí en la estancia, custodiando los contenedores con las municiones. En algún momento, que es lo que cuenta Daniel, también se ocultaba mucho, porque alguna vez yo recuerdo que hubo una alerta rojo, donde mis compañeros cuentan de que hubo un tiroteo en la costa, donde ellos cuentan que se enfrentaron con buzos tácticos, y al día siguiente nuestros jefes nos dijeron que no eran buzos tácticos, que era todo mentira, y que habían sido lobos marinos. Yo no creo que un lobo marino salga de noche y se pueda tirotear con fusiles, así que bueno, se ocultaba mucho la información, y había mucho miedo también de Chile, ¿no? Que era lo que contaban antes al principio, porque los chilenos, no sé por qué, no me puedo explicar, en vez de estar del lado nuestro, estaban del lado británico, ¿no? Ya que compartimos las guerras de la independencia, no entiendo por qué estaban del lado británico. Eso nomás, no sé si alguien más quiere. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Ricardo, a vos. Bueno, no sé si alguno quería contar otra experiencia. Si no es así, me gustaría... Yo tengo entendido que durante el 82 y el 88 ustedes fueron reconocidos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que le volvió a retroceder y a que no sean reconocidos? Fabricio, discúlpame. Si no creo que el señor José Vega quiere hablar. José. Sí, buenas tardes, Fabricio, ¿cómo te va? Bien, vos. Bien, muchas gracias por estar presente en este Zoom. No, simplemente porque estoy escuchando compañeros comentar que, bueno, nos explican bien lo de la parte chilena. Te cuento que en mi rol de combate, muy cerca de donde estaba Julio Herrera Vidal, Puerto Santa Cruz, detrás nuestro, esto no solamente está registrado, sino que existen videos si ustedes los buscan, teníamos un radar británico que instalaron ahí en Chile, y les avisaba cada vez que un avión de la zona donde estaba Julio, o donde estaba yo, u otra zona, despegaba hacia el mar para atacar a la flota, y ahí estaba uno de los barcos más grandes, que era el Atlantic Conveyor, con 2 filas de 3 de alto de portacontenedores que hacían de contención del viento para que los GR3 Harrier despeguen verticalmente, y ya estaban esperando a nuestros aviones. Esa era una de las razones por la cual Chile, digamos, se volcó, no en tropas, sino en todo lo que fue espionaje, y bueno, toda esa información vital, y les debemos a nuestros hermanos chilenos muchos pilotos no regresar. Por ahí simplemente quería comentar esto para que mis camaradas más o menos tengan una idea de lo que estaba pasando en esa zona. Estaba bien detrás nuestro ese radar. Obviamente uno, después de tanto tiempo, por lo que es internet y la web, va descubriendo todo esto, pero está inclusive la visita de militares británicos a Chile cuando hacen ese arreglo. Muchas gracias. Es muy cierto, José, lo que decís. Es muy cierto. Está documentado aparte. Sí, señor. Genial. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta que... Quisiera adelante, agregarte Julio. una cosa. Mirá, que los muchachos, los infantes de Marina no hablaron, que ellos vivieron un acontecimiento muy importante durante el conflicto que no lo puedo dejar pasar. Hubo 2 misiones británicas de comandos fallidas, porque no pudieron por la logística y por el clima, que fueron la primera, la Plum Duff, que salieron 3 Sea King de uno de los portaaviones británicos hacia Tierra del Fuego. Bueno, es el famoso helicóptero que lo estrellan y lo dinamitan los británicos en Punta Arenas, que su comandante era en ese momento Richard Hodgkins, que escribió un libro. Bueno, esto está todo documentado, el libro ese está auditado
por el gobierno inglés y autorizado por la reina, y el prólogo lo hizo el hijo, el príncipe Andrés, que él reconoce 15 bajas argentinas en la costa patagónica. Curioso. 15 muertos de los nuestros en territorio patagónico, en nuestras costas. Bueno, esa es una. Esa era la avanzada que ellos dejaban cerca de la base aeronaval de Río Grande, la base aeronaval Quijada, 8 comandos, 8 o 7, en este momento no me acuerdo el número exacto. Y después venía otra, la Mikado, la operación Mikado, que venían 2 Hércules con 55 comandos, aterrizaban, o sea, venía un Hércules pintado con matrículas y colores argentinos, aterrizaban en la base y arrasaban con todo. Destruían todo y mataban a toda la gente, y aviones y todo. Bueno, eso no se pudo lograr porque no dio la logística y el clima. Y como el helicóptero dejó más lejos a los otros comandos, entre ellos el capitán Andy Legg, que él hasta vendió su medalla haciéndose cargo, porque ellos se hacen cargo de cuando algo no sale bien, asumen, el oficial de mayor grado asume la responsabilidad y se echa la culpa. No es como acá. Bueno, eso existe. Y eso lo vivieron todos los muchachos infantes de Marina en Tierra del Fuego. Es más, vieron a metros donde se estaban enterrando con máquinas el ejército chileno, con máquinas enterraban el helicóptero. Eso hay fotos, hay todo. Es un tema importantísimo que no puedo dejar pasar. Eso quería agregar nada más. Gracias, Julio. Y ahí vemos que José tiene el libro que comentaste. Este es el libro que pedí de Inglaterra, escrito por el coronel que menciona Julio Herrera. Y en este libro describe toda esa misión que él menciona con el mapa que utilizó inclusive, y todo lo que detalla de la misión que menciona Julio está en el libro que escribió. Esta es la segunda edición, ¿cierto? Y acá en Argentina se escribió este libro, fíjense, Ataque en Río Grande, Operación Mikado, ¿sí? Escrito por Jorge Muñoz. Y la otra edición, que es esta. Y en este libro, fíjense curiosamente, si ustedes chicos observan, hay dibujo de un helicóptero Sea King, de un submarino, que era el Onyx. El Onyx. Y un Hércules británico. ¿Por qué lo dibujan? Porque la operación Plum-Duff que dijo Julio Herrera se elaboró y después tuvo que abortarse por la detección de nuestros radares y del Arabuchar también, que detectó ese helicóptero, y hubo un despliegue en base a esa alerta. Y los Hércules que figuran en el libro acá de Muñoz formaban parte de la operación Mikado, que eran 2, tenían la función de aterrizar, tratando de engañar a nuestras fuerzas, camuflados como chilenos, desembarcar, digamos, tropas del SAS con Land Rover, explosivos, matar a los pilotos, destruir los aviones, los misiles, y destruir la pista si era posible, y después, si se podía despegar, o huir a Chile. Y ese submarino que figura acá en el libro de Jorge Muñoz se refiere a otra misión también que se llevó a cabo, que anfibia, con un submarino convencional, se llamaba Onyx. Un submarino convencional quiere decir un submarino a propulsión a diésel, ¿no? Combustible diésel, no un submarino nuclear. Y en ese entonces, un día previo a la detección del Sea King ZA-290 que menciona Julio Herrera, se detectaron botes de goma, 3 con 8 comandos cada uno, es decir, 24 comandos ingleses que se embarcaron en Tierra del Fuego, y hubo un enfrentamiento muy grande contra esos comandos en la costa. Acá en Corrientes existe un compañero, un amigo que se llama Romero, y él estuvo en ese combate. Fue muy intenso y ahí mataron, como menciona Julio, hubo comandos muertos también y hubo persecución en comandos. Es decir, eso se quiere ocultar a toda costa, pero hasta los libros de los ingleses existen. ¿Cómo se puede ocultar semejante cosa? Eso habla de las acciones bélicas que ocurrió, no en Malvinas, chicos,
ocurrió en la geografía de nuestro territorio nacional, en Tierra del Fuego y litoral marítimo. Le doy la palabra a otro compañero ahora. Perfecto. Germán levantó la mano. Muchas gracias por la disertación. Germán. Bueno, sí, a ver, ¿se escucha bien? Sí. Sí, ahí está. Bueno, Perfecto. antes que nada me presento, soy Germán El Garrista, soy artillero del GADA Mixto 602 de Mar del Plata. Nosotros fuimos movilizados a San Julián y a Río Gallegos. Como artilleros le dimos la defensa antiaérea a esa importante base. En realidad no era una base, era un aeródromo que se crea, un aeródromo que en la guerra anterior, la guerra con Chile, habían hecho unos hangares donde en ese momento llega la escuadrilla de Douglas, los A4 que atacaban la flota, y los Dagger, los Mirage. Bueno, mi función ahí fue darle la defensa antiaérea a dicha base, y haciendo un poquito mención a lo que está contando Galarza sobre las incursiones. Para más o menos ubicarte, San Julián es una bahía y nosotros estaríamos más o menos a unos 4 o 5 kilómetros de esa bahía, y en una de las noches hubo también un desembarco en Cabo Curioso. Cabo Curioso está ahí nomás de San Julián, que como hacía mención recién también al submarino convencional, el ONIS, un grupo del ejército que estaba apostado en la costa, el 181, los detectan y abren fuego desde un acantilado y repelen a estos hombres ranas, que la misión que tenían era obviamente sabotear y destruir los aviones que estábamos defendiendo nosotros en esta base, que fueron los aviones que atacaron a la flota inglesa. Recuerdo como experiencia que esa noche tiraron un par de bengalas que las vimos nosotros desde el lugar que estábamos apostados. O sea, para que te des una idea, estuvimos, en mi caso y todos los soldados, estuvimos las 24 horas al pie del cañón, soportando el frío, las alertas rojas. Y también quería mencionar que hubo helicópteros que sobrevolaron nuestra base, que fueron detectados, y en ese momento no había, o sea, como dependíamos de la Fuerza Aérea, no pudimos disparar, se iluminó, o sea, el radar lo detectó, eso quiere decir que lo iluminó y no se pudo disparar, y al otro día pasó de fuego libre a fuego, de fuego restringido a fuego libre. Esto que estamos contando está todo documentado en los libros de guerra, o sea, no es algo que nosotros lo contamos como una anécdota que va pasando, sino que está bien documentado en los libros de guerra. Por eso quería hacer mención también de que toda la costa, la costa litoral marítimo patagónico, donde estuvieron las bases y donde estuvimos apostados nosotros, que es el teatro de operaciones, hubo incursiones británicas todo el tiempo. Tal vez así que tenemos 17 muertos por estas mismas cuestiones. Bueno, solamente quería ampliar un poquito más, que por ahí Galarza, que ha estudiado muchísimo el tema, lo puede ampliar un poquito más. Eso solamente quería decir. Gracias, Germán. Oscar, ¿puede ser que hayas levantado la mano? Sí, buenas tardes. Yo me presento, soy de Resistencia, mi nombre es Oscar García, y quería comentarles un poquito, como me enteré que eran mayoría chaqueños, quería contarles cómo fue la situación acá en Resistencia, en el Chaco, en ese momento. Yo hice el servicio militar en el año 81, en la compañía de comunicaciones 7, acá en la Liguria. Estaban 2 unidades, mejor dicho, una unidad y una subunidad. La unidad del grupo de artillería 7 y la subunidad éramos nosotros, la compañía de comunicaciones. Nuestra función era hacer las comunicaciones justamente de todo lo que sea necesario. En nuestro caso, o en mi caso, nos llevó un avión de la Fuerza Aérea a las 12 de la noche,
Llegamos a Río Gallegos a las 6 de la mañana. Para ponerlo en contexto de todas las cosas, ustedes saben que nosotros tenemos un clima bastante diferente a, o sea, Chaco y Corrientes y Misiones y Formosa, hablo en el grupo, bastante diferente a lo que es Río Gallegos. El 90% de la gente no había viajado en avión, fuimos en un avión de la Fuerza Aérea, de matrícula TC92, Tango Charlie 92, en un 707, y cuando llegamos, estuvimos a la mañana esperando que nos vengan a buscar, y nos llevaron en camiones de mudanza, y ahí comenzamos a desplegarnos en la zona de Santa Cruz, Piedra Buena, y posteriormente, como fuimos de la 7ª Brigada, nos desplegaron yo en lo particular me fui unos días a desplegar radios a San Julián. Digamos, hablarlo en el año 2020 es fácil. En ese momento, por ahí hay una parte que no hablan o no hablamos, que era el entorno familiar que se vivía, no había celulares, salimos nosotros y nuestros padres no sabían dónde estábamos. Yo en lo personal no tuve una oportunidad de bañarme ni un día. No había baño, no podíamos dormir. El frío fue terrible, no sé, en mucho tiempo fue el año que más frío hizo. Estábamos en pozos en la costa del mar, muchos de nosotros, otros estaban cuidando la radio, y como son chaqueños, le voy a hablar, la Universidad Tecnológica, la Facultad de Ingeniería hizo un estudio hace un par de años, donde contó la cantidad de soldados que fueron desplegados en el litoral marítimo, y el Chaco fue la provincia que más soldados dio, tanto en el litoral marítimo como en las islas. Eso es lo que dice el estudio. Bueno, estuvo el grupo de artillería 7, que éramos todos compañeros, estábamos en el mismo regimiento. Ellos estuvieron todos desplegados en San Julián, haciendo la custodia de los aviones de la base de San Julián, y cuentan coordinadamente, coincidentemente con lo que cuentan nuestros compañeros. Y bueno, eso es lo que puedo aportar yo desde el Chaco. Yo quiero contarlo desde el punto de vista funcional, no en lo personal. Nosotros en la compañía de comunicaciones fuimos 207 personas. En lo del grupo de artillería habría sido por 4, habrán sido 800, 900 soldados. Todos fuimos en avión y todos volvimos en avión. A nosotros nos recibieron muy bien. Yo creo que fui el primer avión, no estoy seguro de eso, pero fui el primer avión que nos recibió acá en el aeropuerto de Resistencia. En ese momento fue el coronel Ruiz Palacio, que era el gobernador, y bueno, nos recibieron muy bien. A nosotros tuvimos una epidemia de papera, y muchos venían lastimados, heridos en el alma, heridos moralmente destruidos. Y bueno, a mí es lo que puedo contar. Me emociona un poco. Gracias. No, gracias a vos, Oscar, pero la verdad, como lo decís vos. Bueno, Fabricio. Sí, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
después cuando me dé un turno para No, mostrarte el libro de guerra. Ok. Vamos entonces con Alexis, que quiso hacer una pregunta. Va Marcel, después a vos, ¿te parece? Alexis, te escuchamos, pero antes me gustaría saber si Miguel puede dejar de compartir pantalla, porque lo compartió, digamos, y no lo podemos ver a todos. Miguel Bentancur. Y ahora lo saco, voy a ver cómo puedo hacer. Tenés que apretar ahí un botón rojo que te dice dejar de compartir. Ahora sí, Alexis. Por favor. Bueno, vamos de vuelta. Yo quería a ver si me podían responder qué operaciones tuvo el Etendard en la Guerra de Malvinas y si alguien me sabe responder cómo se le adoptó el Exocet al Etendard. Porque por lo que tenía al tanto, digamos, conocimiento, era que el Exocet, digamos, era algo muy nuevo, digamos, para el Etendard. Acá estoy yo estoy con micrófono acá. ¿Entendés? Fíjense, muchachos, si alguien sabe, si no lo comento yo, no hay ningún problema. Si alguien toma la palabra, con mucho gusto. Yo, si quieren lo digo. Ahí está, Julio. Bueno, yo les comento algo que en los libros no está, porque tengo un amigo que es piloto naval, que vive acá en mi ciudad, que este año justo estaba haciendo sus primeras armas, por eso no es veterano, pero tiene todos los compañeros, inclusive perdió 3 guardiamarinas en el Belgrano, que eran compañeros de él. Bueno, los misiles Exocet que vinieron en los Super Etendard, al principio no trajeron los códigos de lanzamiento, que era lo más difícil. O sea, podían probar cualquier cosa, pero sin los códigos no podían lanzarse. Bueno, Francia, que le vendió mucho armamento durante muchos años a Argentina también, bueno, otorgó los códigos, negándolo, ¿no?, después ante los británicos. Pero ellos otorgaron los códigos para que nosotros pudiéramos lanzar esos misiles. Y nuestros ingenieros todos configuraron, los ingenieros, por supuesto, de la aviación naval, configuraron los aviones con los misiles Exocet y pudieron ser lanzados y tuvieron tanto éxito. Sí, es cierto, Julio. Yo refuerzo tu comentario para ampliar un poquito más. Que los chicos a lo mejor no saben qué significa, o escuchan el misil Exocet. En ese entonces, Argentina compró a la compañía Dassault de Francia aviones Super Etendard, era lo más nuevo en esa época, y los misiles AM-39 Exocet. ¿Qué quiere decir AM? Quiere decir aire-mar. Son misiles que se lanzan desde el aire, desde un avión, hacia un objetivo en superficie del mar, ¿cierto? Es un barco. El problema que hubo, como menciona bien acá Julio, era que los técnicos franceses que vinieron acá a trabajar en ese momento que se armó el conflicto, que se declaró el conflicto, en colaboración con Inglaterra abandonaron tecnológicamente la implementación y el armado y el ensamblaje de todo el sistema de lanzamiento, y lo que costaba era encontrar los códigos, como dice Julio, para transmitir la información desde el habitáculo, decía la computadora de a bordo del avión del Super Etendard al misil Exocet, y que pueda tomar la información y guiarse hacia el objetivo. Y nuestros ingenieros muy capaces, la verdad que habría que entregar una medalla a esa gente de la aviación naval, lograron descifrar esos códigos con prueba y error y armaron y lograron activar los misiles secretamente, sin que los británicos sepan, que sin los franceses sepan. Y era el arma secreta que teníamos nosotros. Era el terror de los británicos. Por ahora eso. Y eso era lo que querían destruir los británicos en la base Río Grande, ¿eh? Está claro. José, eso mismo, escúchame, eso es lo que dije yo. Yo dije todo lo contrario.
los franceses que vinieron a la Argentina, que hoy lo siguen negando, entregaron a nuestros ingenieros los códigos. Los entregaron, o sea, más allá de que lo nieguen, lo van a negar a muerte. Claro, pero lo niegan lo que pasa seguramente. lo que pasa es que ahora, a 38 años de todos estos sucesos, a muchos, ya no, inclusive hay gente que es lógico, por más secreto que haya, ya les importa un pepino todo esto. No puede ser que sigan mintiendo. No se puede mentir más. Vos que sos un historiador, yo lo sé porque yo tengo contacto con los británicos y hablo muchas cosas, como hablo con la gente que vos ya sabés que conozco, pero contá vos que vos lo tenés bien claro con punto y coma por historiador, porque me saco sombrero, porque sos un tipo que lee todos los libros, punto y coma, de todas las cosas. Contá, porque esto es otro de los temas importantísimos, lo de Caleta Olivia. Lo de Caleta Olivia y el primer acontecimiento de la guerra, que no fue en las islas, después lamentablemente la muerte, exacto. No quiero ser el único que hable, Julio. Yo les muestro a los chicos uno de los tomos de la Fuerza Aérea, la historia oficial, que es la única versión oficial, es que está el otro tomo. Sí, sí. Y en una página especialmente, ya les digo enseguida, discúlpeme que me perdí un poquito, en la página 135 habla, no es esa página, me perdí un poquito, pero ahí donde habla ecos de helicópteros en el continente y describe la incursión el 22 de mayo por la noche, porque todas las incursiones británicas que nosotros tuvimos, ustedes saben bien, muchachos, que los chicos sepan, la diferencia de Malvinas es que hubo combates a la luz y combates nocturnos principalmente. Bueno, pero nosotros tuvimos otro tipo de combate. Eran misiones secretas. Sí, que se niegan hasta hoy. Es muy difícil de registrar, a no ser en un diario de guerra que sostenemos ahora. Pero no hubo filmaciones, no hubo nada. Es decir, nosotros volvimos con nuestra versión que nos desacreditaban, nos negaban, nos obligaron a callarnos la boca y no tuvimos herramientas para demostrar que lo que decíamos era realidad, era verdad. Ahora lo tenemos. Pero ahora existe la prueba. Existe la prueba. Existe sobrada. Lo que mencionaron el guerrista, eso de Cabo Curioso, me entregaron a mí con el acta de entrega oficialmente en el ejército, el diario de guerra de la Séptima Brigada, donde consta esa incursión, con lujo de detalles. Y una anécdota que cuenta, cuando fui a retirar ese libro, los que estaban ahí en la mesa en asuntos humanitarios me comentaban, ustedes son los movilizados, me dice el muchacho. Y eran todos militares. Miren, muchachos, no vamos a discutir con ustedes porque son jóvenes y por lo visto tienen al alcance las pruebas y nunca las supieron, le digo. Yo lo empecé a leer hoja por hoja, las acciones bélicas que tuvimos en esa parte solamente, ahí en Comandante Piedrabuena, donde estuvimos nosotros, en San Julián, en Cabo Curioso, le empecé a leer todas las acciones bélicas y se quedaron mudos. Y eso es lo que pasa. A estos chicos, la generación que lo formaron en su historia, le negaron una parte. Y digamos, lo están privando del derecho de saber su verdadera historia, la verdadera historia de su país. Y nosotros que estamos vivos todavía, tenemos la obligación de hacerles ver una realidad que hoy está surgiendo recién después de muchos años. Pero es lógico, aparte, escúchame, José, nos robaron una parte de nuestras vidas muy importante, porque fue un antes y un después para todos esto. Y en el caso de la Fuerza Aérea, pues lo voy a repetir porque los muchachos por ahí no lo conocen, la Fuerza Aérea está reconocida con diploma y medalla, y el Congreso también nos reconoció de igual a igual, como los soldados que estuvieron pisando la turba de Malvinas, la ley 23.118. Lamentablemente no lo hicieron extensivo a ejército, algunos de Marina lo tienen, pero es vergonzoso lo que han hecho con nosotros. Y esta mentira se tiene que terminar de caer porque no puede quedar impune esto.
A muchos le han arruinado la vida. A muchos le han arruinado la vida. Muchos de nuestros compañeros se han muerto por esto, o se han suicidado. Entonces, como es un tema importante, esto no puede quedar impune. Esto no puede quedar impune. La historia se tiene que contar como fue, porque la mitad de la historia siempre es una mentira. Seguí con la posta, José, porque si no yo prendo la FM y no paro más. Dale, abrazo, hermano. Les muestro otros libros para su conocimiento. Este es uno de los tomos de la historia oficial del ejército, y este es el otro. Son volúmenes originales. Originales son. Y acá habla y se condecoran a hombres del ejército, son 15 total, que fueron reconocidos como muertos en combate y fueron condecorados como tal en el informe oficial del ejército. Y sin embargo, actualmente el ejército nos niega a nosotros ser reconocidos como veteranos de guerra, y a estos hombres que murieron del ejército sí los reconoce en la misma geografía donde estuvimos nosotros. Eso no es más que, no digo ridículo porque es poco, ¿cierto? Pero, no sé si hay, como José, ¿sí? José, escúchame. Están los que reconocen a los 649 y después salen con la idiotez de los 632. Sí. Que todo lo... Bueno, pero ese es un tema para ponerlo, es decir, convengamos que nosotros estamos diciendo cosas que a lo mejor ellos no la tienen sobreentendida, como Claro. la mayoría de nosotros, que ya es evidente. Ustedes saben que Sí, los pero- héroes nacionales, hablo a los chicos, son 649 por una ley nacional. Es medio difícil de comentar esto sin 24.950 la ley. Exacto. 24.950. Sin poner incómodos en la circunstancia de comentar estas cosas, pero lamentablemente nosotros somos víctimas de intereses creados, chicos, y ustedes ya se van haciendo, ya están dejando la adolescencia, ya son hombres y mujeres, y saben que hay cosas que se hacen, digamos, y no son todo bueno y todo color de rosa. Y lamentablemente, la sociedad argentina tiene una deuda pendiente con la realidad, con la verdad. Es decir, esta historia no está toda contada. A veces parece que hablar mal de los veteranos que pisaron Malvinas es lo que a nosotros nos pasa o criticamos, o a veces ellos mismos nos desmerecen a nosotros. Y eso, digamos, la historia que queremos contar nosotros es la historia que está plasmada en todas las vivencias, en todas, no solamente lo elegido por la historia oficial. Y en eso hay 17 caídos de los 649 héroes nacionales que murieron en el litoral marítimo patagónico, chicos. Es decir, hay historias, acá hay todo el panel que vos vas a ver, que te van a poder contar un detalle de uno u otro caído, y tienen la igualdad de haber caído, como los que cayeron en el Belgrano, como los que cayeron en la Georgia, como los que cayeron en la Isla Soledad o en la Gran Malvina. Es decir, nosotros somos los últimos, los discriminados hasta el día de hoy, hasta el 29 de junio del 2020, seguimos discriminados. Como dice bien Julio, la Fuerza Aérea fue la única que reivindicó a sus soldados, pero no tuvo el peso político con respecto a las otras dos fuerzas como para torcer el brazo, y quedó en una expresión de deseo de darle el diploma y la medalla. Como hay es decir, unidades completas de la infantería de marina que tienen la medalla y el diploma, y como hay algunos que de manera independiente, digo independiente porque el que tiene la medalla y el diploma fue porque la pidió siendo partícipe de una asociación que en ese momento, y esto lo digo de paso, formaban parte con lo que habían estado en las islas o lo que habían estado en el Atlántico Sur, de asociaciones. Y esas asociaciones generaron los nombres, se corroboró y se entregó el diploma y la medalla. Por eso es una historia pendiente. Y de ahí vienen todas las desigualdades. Por eso a veces el trasfondo de los comentarios hacen foco en nosotros, que tenemos desde 56 a 58 años, en su mayoría, y seguimos reclamando por ese chico, yo siempre digo, por ese chico que fuimos,
nos significó que con acto de valentía, con todos los miedos que todos tienen, el que es valiente es el que vence al miedo, ¿no? Pero con 18 años, con casi la edad de ustedes o alrededor de los de ustedes. Y desde todos los años pasados, siempre día tras día tenemos el recuerdo de esos días que estuvimos en el frente. Y el frente se dice ¿por qué? Porque nadie sabe dónde fue. Con el diario del lunes, todos son historiadores, todos saben cómo fue y lo que fue el peligro y no fue el peligro. Pero yo le puedo garantizar que estar en un pozo de Zorro a las 3 de la mañana, frente al mar, estando atento y sabiendo la responsabilidad que uno tiene con toda la patria detrás, es estar en el frente. Así que esos hay que contarlos. Les pido a ustedes, porque son la sangre nueva de esta nación, que no se dejen sobrellevar por la historia oficial y pregunten y repregunten a nosotros y a los... Yo lo digo de todos los reconocidos porque voy a mentir, porque hay infinidad de firmas que nos apoyan de reconocidos que estuvieron en las islas o embarcados que apoyan nuestra situación. Pero sí de algunos dirigentes de asociaciones que tergiversan esto, vaya a saber por qué sería bueno preguntarle y repreguntarle eso. Pero básicamente para nosotros es importantísimo esta reunión porque es llegar a los jóvenes y es la sangre, digamos, que puede revertir todo esto que nos está pasando sinceramente. Y ninguno de nosotros, de los que vamos quedando vivos, no queremos que esto quede así nomás. Es decir, queremos una reivindicación y que de una manera por todas, que no haya dos historias como siempre pasa en la Argentina, sino que sea una y la verdadera. Fabricio, te doy para que vos digas lo que... Gracias, si querés hablar Alejandro. con alguien más. La verdad que sí, y por eso mismo me gustaría después darle la palabra a Eduardo que cuenten, digamos, para los que no saben, qué pasó, el por qué, como le dije al principio, tengo entendido, me gustaría que me corrijan si me equivoco, que del 82 al 88 fueron reconocidos, digamos, y después por un decreto y por temas de burocracia lo sacaron. Así que me gustaría, una vez que termine Eduardo, que me pidió la palabra, y después otro señor que quería mostrar un libro, si no me equivoco, que cuenten, digamos, para los que están aquí y no conocen la historia, el por qué, digamos, no están reconocidos, y a pesar de todo lo que vivieron, digamos, como decía hoy Oscar, sufrieron lo mismo que sufrieron los mismos soldados que participaron en el conflicto. La verdad que personalmente me emociona mucho escuchar esta historia y tanta impotencia al saber que no son reconocidos, digamos, por todo lo que pasaron. Así que, Eduardo, ¿estás? De Mar del Plata. Buenas tardes a todo el grupo. ¿Cómo te va, Fabricio? Gracias por la palabra. Mi nombre es Eduardo Valera, de Mar del Plata, del GADA 601, del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea. Todo el grupo fue a Malvinas, excepto un grupo que hizo la logística de todo del armamento que iba a Malvinas, y junto con gente de Esquel, de Neuquén, se formó el Escuadrón Camacuá en defensa de Puerto Deseado. Puerto Deseado, un punto estratégico también en la guerra. Ahí estaban los tanques de combustible, las antenas de Telier, que era la comunicación gallegos con Comodoro, al igual que Trelew, y si derribaban esas antenas, se terminaba la comunicación en la parte del litoral marítimo. Lo que se hizo en Deseado, como anécdota, el Ara Sobral llegó averiado el 5 de mayo, había alertas rojas en esa época, en esos días, y como decía Herrera Vidal, entre el 28 y 29 teníamos a 170 kilómetros Caleta Olivia, donde se derriba un helicóptero con 10 fallecidos. Y el 5 de mayo llega el Sobral, donde tuvimos que bajar los cuerpos de los 8 veteranos de guerra de Malvinas, héroes nacionales. Fue fuerte el acontecimiento ese, no solamente por ver la guerra en carne propia, y muchos por ahí no tuvieron la experiencia de bajar cuerpos de hermanos caídos. Con respecto a lo que vos decís del 82 al 88,
muchos estuvimos a la deriva, buscando gente que nos ayudara. El postraumático de la guerra es muy difícil de llevarlo, y nosotros también lo sufrimos con 18, 19 años. Éramos todos veteranos de guerra, considerados así, porque esto de ir a la guerra éramos muchachos, por ejemplo, yo puedo decir de Mar del Plata, que habíamos compartido la escuela primaria, la escuela secundaria, o éramos vecinos, y muchos de ellos salíamos a buscar una solución a todo lo que era el reconocimiento. Hasta el año 88 éramos todos veteranos de guerra, tanto los de Malvinas como los de la Fuerza Aérea, la Marina, y los que estuvimos en el litoral marítimo. Y un decreto anticonstitucional para nosotros y para muchos, presupuestario, decíamos nosotros, porque en ese momento cuando Alfonsín da el decreto 509/88, estaba el motín de los Carapintadas. Nosotros estamos hablando de que era por presupuesto, pero algo tuvo que ver de torcer la historia, esa gente del movimiento ese de Cara Pintada. No nos olvidemos que la mayoría de los reconocidos son oficiales y suboficiales, que en ese momento la ley preveía para los soldados conscriptos solamente el reconocimiento, y luego fue para oficiales y suboficiales. Dicho esto, la mayoría de las agrupaciones de reconocidos están dominadas por suboficiales y oficiales. Creo que por ahí alguien puede ampliar más. Gracias, Eduardo. Vamos con, antes de que alguien quiera, digamos, aclarar o aportar, digamos, a tu comentario, con Horacio. Horacio era, si no me equivoco, de Buenos Aires. Sí, ahí está. Sí, el mismo. Escuchamos. Hola, buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo te va? Era para continuar con lo que estaban diciendo los camaradas. Este es un libro de diario de guerra. Este es un diario de guerra del ejército argentino. Acá figuramos nosotros los paracaidistas. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Ah. En mi caso, no sé si se puede apreciar, está marcado, figuramos en los libros de guerra, está marcado con un color clarito, graneros Horacio, donde marca nuestro rol de combate. ¿Sí? ¿Se puede apreciar ahí? ¿Puedes ver? Sí, ahí está. Se está viendo. Ahí está. Granero Horacio, en el tercero. Exactamente, ahí se ve. Sí, Granero Horacio, y te dice el rol de combate. ¿Sí? Rol de combate, soldados. En mi caso soy el 108, ¿no? Figuramos en los libros de guerra, pero así no nos reconocen. ¿Sí? Exactamente, Horacio. Nosotros, en mi caso, yo paracaidista militar, yo ingresé el 2 de febrero y el 1 de abril nos habían dado de Franco. Llegamos a la casa de mi amigo, Rubén, y habíamos salido, como te comentaba, salimos de Franco, vino la policía militar a buscarnos, el 2 de abril, perdón. Vino la policía militar, entonces el papá de este muchacho sale a recibirlo a la policía militar, porque para nosotros la policía militar es como alguna macana te mandaste. Entonces el padre sale a atenderlo y nos pregunta a nosotros, estábamos adentro, que vino la policía militar a buscarnos. Nosotros enseguida nos preguntó si nos habíamos escapado del cuartel, le dijimos que no nada que ver, habíamos salido de Franco, simplemente no sabíamos qué decirle. Entonces dijo que la policía militar había dicho que nos presentemos urgente en el cuartel. Cuando llegamos allá, al cuartel, ya era de noche, nos pusieron nos dijeron los mismos muchachos, los mismos soldados que estaban ahí, que no, váyanse, dice, porque están llevando a las Malvinas.
En mi caso, yo soy de Buenos Aires y estaba haciendo el servicio militar en Córdoba. Y cuando llegó el momento de ingresar al cuartel, enseguida pensé, mi viejo tucumano, y si yo lo defraudaba, qué sé yo, me arrancaba la cabeza, no podía volver a mi casa como desertor. Mi otro amigo también lo igual que yo, el padre malo, ¿viste? Entonces, ante la duda, nos quedábamos, bueno, era más fácil que se ir a Malvinas a pelear por la patria que llegar a tu casa y defraudar a tus padres, ¿no? Nosotros juramos la bandera el 14 de abril, juramos la bandera, el 1 de mayo nos llevaron, desde el momento que salimos, toda la gente nos aplaudieron, todos nos siguieron hasta el aeropuerto, y cuando llegamos allá, nunca supimos dónde nos llevaban. Nunca tuvimos noción de dónde íbamos a estar, quién nos llevaba, nada. Simplemente seguíamos al rebaño. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, no sabíamos tampoco dónde estábamos. Cuando llegamos, yo pensé que era Malvinas, por todo el despliegue que había, las bombas que había, veíamos cajas de municiones, impresionante el despliegue. Y después estaban, a través de los rumores de los soldados, decían que era Comodoro Rivadavia. Bueno, de ahí nos llevaron caminando a un regimiento que se llama Infantería 8, y allí permanecimos custodiando el regimiento de Infantería 8 y el aeropuerto, pero nosotros vivíamos en carpa. Llegó un momento que, me acuerdo del 13 de junio, un día antes de la rendición, nos pusieron, si mal no recuerdo, un día domingo, a la mañana, nos pusieron delante del paracaídas, cada uno tenía su paracaídas numerado, y nos habían dicho que en caso de que íbamos a saltar esa noche, en caso de emergencia íbamos a saltar de noche y 200 metros. El paracaídas no nos daba ninguna certeza de caer bien. ¿Por qué? Porque el terreno era rocoso, comentaba, entonces no conozco, no fui, no sé cómo era, ¿no? Y el que caía mal, por ejemplo, el que caía mal o se quebraba o algo, automáticamente, sacarle las municiones. Lo que nos dijeron, yo lo comento, pero es una cosa media fea, es matarlo al soldado para sacar las municiones. Pero uno muchas veces piensa que uno está diciendo estupideces, pero era así la misión. ¿Para qué? Para no dejar rastro, para no dejar a nadie como evidencia, por la duda que lo agarren. La idea era lo que nos habían explicado a nosotros, por la duda que vengan los ingleses y lo enganchen, no le digan dónde estábamos nosotros, ¿sí? Los paracaidistas. No nos daba ninguna certeza de que íbamos a caer bien, te repito, pero también teníamos, no te digo que estábamos felices, pero cada uno tenía miedo de todo como lo decía el teniente coronel Patricio Echeún, nos explicaba, nos decía cómo iba a suceder las cosas. Gracias a Dios, no sé si cuál fue la decisión de ellos, y nunca sucedió eso. Habían dicho que era una operación suicida de lo que se iba a realizar, por eso es que no lo realizaron. Ahora después no sé qué dirán los libros o qué dirán los jefes, que no se realizó. Y bueno, esa era mi historia nada más, y muchas gracias por escuchar. Gracias. Hola. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Me presento. Sí. Soy Miguel Sánchez, del Regimiento de Caballería de Tanques 11, de Puerto Santa Cruz, soldado clase 63. Y te quería aportar algo más de lo que dijo el camarada Galera con respecto a las leyes que nos corresponden a nosotros. Yo acá, si tenemos un poquito de tiempo, tampoco mucho, Alejandro, voy a tomar, pero voy a dar unos ejemplos con respecto a lo que pasó con el alzamiento Cara Pintada. Nosotros estábamos beneficiados con la ley 22.674 del 82, la 23.109 del 84 y la 23.118, ¿sí? Después, en el año 85, la 23.240, que dio prioridades de planes de vivienda. Hasta ahí no teníamos ningún tipo de reconocimiento oneroso o pensión.
El día del 16 al 20 de abril del 87 se llevó a cabo el primer alzamiento Cara Pintada. El 15 al 19 de enero del 88 se llevó a cabo el segundo alzamiento Cara Pintada. El 1 al 5 de diciembre del 88 se llevó a cabo el tercer alzamiento Cara Pintada. El 3 de diciembre del 90 se llevó a cabo el cuarto alzamiento Cara Pintada. Qué casualidad que en el año 88 fue cuando nos sacaron a nosotros el reconocimiento de la veteranía de guerra a través del decreto 509/88. Y más casualidad es que ese mismo año, a través de la ley 23.598, fueron el otorgamiento de las pensiones graciables, ¿sí? Y así después fue la del 89 a los oficiales, y bueno, de ahí todos los beneficios que correspondían, ¿no? Así que es verdad lo que dice Galera, la realidad es que nos sacaron para, a través de los oficiales y suboficiales, dentro de una de las cuestiones que aparentemente podrían haber pedido era que se los incorporara al padrón, y ellos ya sabían de que se iba a pagar las pensiones. Quería agregarte eso nada más. Muchas gracias, Sergio. Héctor Manguini, ¿puede ser que querías aportar algo? Sí, ante todo, quiero saludar a todos y agradecerte personalmente por estar escuchándonos. Bueno, por ahí es muy difícil querer contar todo a la misma vez, y estoy seguro que es muy poco el tiempo para que ustedes aprendan y sepan todo lo que nosotros queremos decir. Pero bueno, hay que tener en cuenta que teníamos 18 y 19 años, y en mi caso yo era persona ya civil, estaba de baja, me convocaron, me armaron, y de la noche a la mañana, porque fue de la noche a la mañana, ya estaba tomando una taza de mate cocido debajo de un A4B en el aeropuerto de Río Gallegos. Realmente pasamos penuria, la misma penuria que estoy seguro que todas las pasamos acá. Comíamos masita con cordebé, porque esa fue mayormente la comida que nos daban. Tenemos que desmitificar muchos mitos de que nosotros la pasamos bien, porque no la pasamos nada bien. La mayoría de los compañeros dormían en bolsa de dormir o en pozo de zorro, o en lugares improvisados con el frío que hacía. El frío era impresionante, realmente pasamos cosas que me gustaría que ustedes lo sepan, y con el tiempo lo van a ir sabiendo, y serían buenos para que ustedes le cuenten a la sociedad, que la sociedad sí nos respalda, pero el Estado no nos dio nunca la gracia. Y es muy importante lo que está pasando, porque todos nuestros compañeros en poco tiempo quieren decir muchas cosas y por ahí se olvidan, o por ahí no decimos todo lo que queremos decir, pero principalmente todos nosotros hemos sido parte de ese conflicto. Y nosotros muy pocas veces hablamos de Malvinas, te vas a dar cuenta, porque nuestra historia está en las bases continentales, están en la base del sur, porque mi compañía, la compañía de comunicaciones 7, que dependía de la 7ª Brigada, tuvo el honor de defender el litoral marítimo patagónico, como todos los que estuvimos acá. Y porque es muy importante que, lo hablábamos anteriormente, todo pasó a raíz del hundimiento del Sheffield, donde los comandantes ingleses se dieron cuenta de que la flota argentina, la flota aérea, podía hundir cualquiera de los portaaviones que ellos tenían en la zona. Si eso pasaba, la guerra se terminaba ahí. Es tan importante lo que pasó en el continente que organizaron tres operaciones para realizar en el continente, que no se realizaron por la férrea defensa que iban a encontrar en el continente, por lo peligroso que iba a ser para las tropas inglesas querer incursionar en el continente. Por eso no lo llevaron a cabo. Por eso es muy importante lo que nosotros estamos haciendo. Les felicito a todos. Realmente estoy seguro que todos queremos contar nuestra historia, pero estoy seguro que en este tiempo no vas a poder saber ni entender todo lo que nosotros nos pasa. Recién habló mi compañero Oscar García, se emocionó, es entendible, no emocionamos porque son muchos años que nosotros venimos tragando todas estas cosas que hemos pasado, todas estas penurias que hemos tenido, al igual que cualquiera que le ha tocado estar en el conflicto. Nos sentimos orgullosos porque nosotros fuimos parte del conflicto. El conflicto, quiero que ustedes sepan, el conflicto, si no se cuenta lo que pasó en el continente, no está completo. El conflicto por Malvinas ocurrió en el continente y en Malvinas. Todo lo que estamos acá fuimos parte de la historia y debemos ser reconocidos. Y te agradezco muchísimo porque es muy importante
que la sociedad empiece a enterarse de que existe la otra historia. Y la otra historia es la nuestra, y seguramente, como te repito, quiero decir tantas cosas, pero tenemos tantas cosas para contar, que seguramente un solo Zoom no va a alcanzar y seguramente no vamos a poder hablar todo. Pero merecemos ser reconocidos por todo lo que nosotros aportamos en esta historia. Nada más. Muchas gracias, Héctor. Bueno, me gustaría, digamos, ahora, en esta parte de la charla, ¿en qué situación, digamos, se encuentran los miembros de ustedes, digamos, para que cuenten al público que está presente? Si alguno quiere contar. Eric, ¿querés comentar algo? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo el proyecto que tenemos? Comentarle, digamos, cómo estamos luchando, la juntada de firmas nacional. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, soy Eric Johnson de Buenos Aires. Antes de quería hacer una especie de resumen de lo que te dijeron los muchachos, antes de hacer este comentario. Nosotros estamos reconocidos inclusive por los tratados internacionales, que es el CIRC, que ustedes, si estudian abogacía, ya lo deben haber estudiado, como excombatientes. O sea, para el derecho internacional no cabe duda que nosotros realizamos operaciones de guerras, acciones de combate directa, dice el CIRC. Nosotros realizamos acciones de vigilancia, defensa y logística y ataque. O sea, prácticamente hicimos todo en el continente. Los muchachos de Malvinas lo único que hacían era defenderse. Nosotros, Malvinas no tenía nada, había que enviarle todo el continente, y es la parte de logística. La defensa se hacía en la defensa de los puntos estratégicos, los gasoductos, las 6 bases operativas de la Fuerza Aérea, que eran las que atacaban, los únicos que atacaban a la fuerza inglesa, y la defensa y vigilancia de las costas. Eso era básicamente las acciones nuestras. Una analogía es que la flota inglesa se abastecía en la isla Ascensión. La isla Ascensión es una isla que está a la altura de Brasil, que está a 6.000 kilómetros de Malvinas. Los ingleses que operaban en esa isla son reconocidos veteranos de guerra, exactamente en la misma condición que los que estaban en las islas, los que tomaron combate con nuestros hombres. Así que, y nosotros volvimos, nosotros también tuvimos efecto colateral, o sea, tuvimos secuelas. La mayoría, cuando empezamos a encontrarnos, la mayoría habíamos regresado del sur con pie de trinchera, y eso es por el frío que te decían los muchachos. O sea, no había manera de controlar el frío. Muchos quedaron con secuelas por esos pies de trinchera. Tuvimos suicidios exactamente igual que los que tuvieron en las islas. Tenemos muchos camaradas que se han suicidado, que no soportaron la presión y el estrés, la presión de la circunstancia y el estrés producido para los que realmente entraron en combates también, y que fueron, digamos, disuadidos por los militares de que no habían hablado, que no hablen. Y hay infinidad de casos de estos para comentar. Así que realmente hay muchos de nosotros que, o sea, que en mayor o menor medida vivieron historias muy duras y que, bueno, que a muchos no lo soportaron y se han suicidado. Y hoy, de grandes, nos están saltando secuelas que no saltaban antes, y ahora de grandes nos están saltando secuelas de esos 2 meses, como nos tocó 70 días, como nos tocó muchos estar en el sur en esas condiciones. Así que, breve resumen de todo lo que has escuchado. Nosotros, dado a que cuando se forma Concertación TOAS hace 2 años, quisimos darle una impronta diferente al reclamo que se venía haciendo de todos estos años. Primero, intentamos unirnos, los soldados de todo el país, que eso no se había logrado nunca, en Concepción se ha logrado. Como podrás ver vos acá, has hablado con chaqueños, has hablado con santafesinos, has escuchado Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, bueno, en fin, estamos trabajando todos con un mismo discurso para tratar
de que los políticos nos tomen en serio, porque parece que a pesar de que durante 38 años ha habido pruebas, no eran suficientes las pruebas que presentábamos. Y comenzamos una campaña de difusión importante. Y en esta campaña de difusión comienza con la juntada de firmas a nivel nacional, que más o menos tenemos entre 250 y 300.000 firmas juntadas, y que nos permite llevar hacia la población justamente lo que están escuchando ustedes. Muy brevemente, obviamente, pero para que sepan que hubo otra historia que no se contó, y que si no, este pedazo de historia que no se ha contado, la historia no está completa. Y aparte, lo terrible es que es un pedazo de historia que se le robó al pueblo, y es lo que también queremos devolverles. Gracias a esta campaña de firmas nos estamos dando a conocer, y los políticos también nos están prestando un poco más de atención de lo que nos prestaban antes. Así que estamos teniendo contacto con bloques de diputados y con asesores, tanto de diputados y senadores de todos los partidos políticos. Y en general somos bien recibidos, en general, porque las pruebas son, o sea, vos nos escuchás hablar nosotros y no te pusimos ningún papel en la mano, pero sí, o sea, después que nos escuchaste hablar a nosotros y si te tenemos que poner papeles en la mano, o sea, es poco los argumentos para no pensar que nosotros también fuimos partícipes de ese conflicto, ¿no? Y que sufrimos secuelas, y que nos pasaron cosas muy parecidas a lo que le pasaron a nuestros camaradas en las islas. Entonces, por suerte, vamos teniendo algún tipo de acercamiento y repercusión, pero esperamos que en esta oportunidad no nos hagan lo de siempre, que quedemos varados en el primer obstáculo. Pero bueno, y creo que este contacto que tenemos con gente joven como ustedes, y que ustedes puedan apreciar esto que nos está pasando, no solamente para que se haga justicia, sino para que no les vuelva a pasar. Porque ocultarle la realidad a un país no lo deja ser realmente lo que debe ser, ¿bien? Porque nosotros nos consideramos casi la última generación de patriotas que existe, ¿no? Como se pensaba antes, que defendemos lo nuestro y estamos orgullosos de lo que hicimos, y con seguridad a cualquiera que le pregunte que puede estar en este Zoom, lo volvería a hacer. Oraldo Brito es uno de los padres de la ley, que es la 23.118, y él hace una reflexión muy interesante. Yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo, y él cuando charlábamos me dice, Eric, en cualquier guerra hay desertores. Nosotros no tuvimos un solo desertor, me dice. Ni uno solo de nuestros chicos se quiso escapar. Y esto es creo que son las cosas que tienen que rescatar. Para que, o sea, aprendamos a defender lo nuestro, en un país que está tan convulsionado y que realmente parece que se desdibujan los límites de lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece. Quiero hacer también una mención, que cuando comenzamos a partir del 83, éramos un solo grupo homogéneo con los reconocidos, no había diferencia. Tal es así, como te dijo Miguel, que entramos todos juntos a los trabajos del Estado, entraban los que estuvieron en las islas y los que estuvieron en el TOAS, como un grupo único. Así que todos, o sea, tuvieron los beneficios de recibir su primer trabajo en el Estado, les dieron vivienda, les dieron obra social, y bueno, estos son los beneficios básicos, ¿no? O sea, después de que fue ese decreto que terminó siendo anticonstitucional, algunos le intentaron sacar las viviendas, no pudieron sacárselas porque eran derechos adquiridos, que es por lo mismo que nosotros estamos reclamando ahora, por derechos adquiridos. Entonces no le pudieron sacar las viviendas, pero le sacaron la obra social. Los trabajos tampoco se los pudieron sacar porque ya estaban trabajando y estaban adentro. Así que de ahí en más comenzó, o sea, esta especie de división injusta hacia nosotros, y bueno, y queremos que nos devuelvan lo que nos pertenece. Es tan sencillo como eso. Así que, bueno, creo que he hecho un breve resumen de lo que estamos haciendo ahora, de nuestras actividades con los diputados y los senadores, y nuestras actividades en la parte mediática, que es muy importante, porque es la manera que nosotros nos podemos comunicar y contarle a la gente el pedazo de historia que le robaron. Gracias. Gracias a vos, Eric. Me gustaría, para ir cerrando, digamos, si alguno puede comentar cuál es la relación con los veteranos reconocidos, y escuché que algunos, digamos,
lo reconocen y le apoyan, digamos, a esta petición que ustedes están realizando. Tenemos apoyo de distintos, acá en Corrientes, yo puedo opinar de la Federación de Veteranos de Guerra de Corrientes, tenemos un apoyo formal, por escrito, hay muchos veteranos condecorados, por ejemplo, el cabo primero Roberto Baruso, que tiene la Cruz de Heroico Valor y Combate, Poltronieri, también Pedro Prudencio Miranda, también ellos tienen la condecoración más alta que otorga el honor de la nación, y son, curiosamente, los que nos apoyan, ¿cierto? Y muchísimos veteranos que están reconocidos y llegaron a comprender que también han sido víctimas de una distorsión de la información, y sabiendo cuál fue nuestra situación, nos apoyan y están con nosotros. Solamente, como había dicho en su momento, recién Alejandro le mencionó, hay dirigentes, en su mayoría, que son los que generan esa división, esa oposición y esa fractura entre los veteranos de guerra, reconocidos y no reconocidos. Y creo que eso hemos planteado bien a los legisladores, a los políticos, la verdadera situación, y han comprendido que no se dejen impresionar, más allá de que no tienen por qué un legislador consultar a otro ciudadano para saber si a nosotros nos corresponde el legítimo derecho que reclamamos, porque en democracia es entre los legisladores y nosotros la cuestión. Pero lo que sí, la realidad es que la inmensa cantidad de veteranos de guerra sí nos reconoce, digamos, nos apoya en su momento, y en Buenos Aires hace poco también se generó un apoyo formal, y seguimos avanzando en ese sentido. Pero eso solamente para dejar en claro, no porque el hecho de que nos apoyen muchos reconocidos, a nosotros nos corresponde el derecho, no, a nosotros nos corresponde el derecho porque fue ya adquirido en su momento y negado después. Y las pruebas que nosotros esgrimimos para que nuestro proyecto de ley avance son más que sólidos y comprobables, ¿cierto? Es solamente para dejar bien en claro que esa cuestión equivocada de que si algunos dirigentes allá en Buenos Aires o ciertas provincias se oponen a nuestro reconocimiento, es cuestión de ese grupo de personas nada más. Por eso. José, para reforzar lo que decís, Julio, escúchame, es para pensar entre todos un poquitito. ¿Quién le hundió la flota? ¿Quién hundió la flota? ¿De dónde salieron los aviones? De las bases de la Patagonia. ¿Quién le envió ¿De dónde se envió la comida y todos los pertrechos que necesitaban nuestros hermanos en las islas, de la Patagonia? ¿Quién hizo el esfuerzo para que ellos no se quedaran sin comer todo? Nosotros. ¿Cómo nos van a borrar de un plumazo injustamente de esta manera que han hecho durante tantos años? Eso se tiene que terminar. Le voy a dar un ejemplo a los muchachos que son jóvenes, que tienen la edad que creo que teníamos nosotros en ese momento. Voy a sacar un ejemplo para que entiendan. Es muy fácil. El portaaviones 25 de mayo, después, deja de operar y manda todos sus aviones, los Super Étendard y los Skyhawk A4Q, a Río Grande, a la base aeronaval de Río Grande. Bueno, en Río Grande, después de haber hecho lo que ya saben, con los Exocet, los estragos que se hicieron a la flota británica, los únicos reconocidos fueron los pilotos y Pedro Miranda, que fue a alta mar a desarmar una bomba a uno de nuestros barcos que fue enviada, fue bombardeado por equivocación y arriesgó su vida y pasó las 12 millas. Pero, bueno, desde ahí salieron todos los ataques que tendrían que haber salido el 25 de mayo. Por supuesto, en el 25 de mayo están todos reconocidos como veteranos. Pero nosotros no, mis compañeros de Río Grande no, y los de todas las bases y del litoral marítimo patagónico. ¿Se entiende la injusticia? Es ilógico. Aparte,
a los chicos seguramente les van a transmitir algo que es totalmente equivocado y le van a decir, no, pero ellos no combatieron. Y eso es algo que nosotros tenemos que aclarar de una buena vez por todas, porque combatir significa dos acciones militarmente definidas ya en los manuales reglamentarios de las Fuerzas Armadas. Significa atacar una opción o defender la otra opción. Atacar al enemigo o defenderse del enemigo. Lo que nosotros hicimos fue defender objetivos vitales que eran destinados a ser destruidos por los británicos. Los defendimos y los defendimos con éxito y orgullo. Y cuando volvimos a nuestras bases de origen de paz, nuestro asiento de paz, lo hicimos con nuestras armas y nos replegamos íntegros después de haber cumplido la misión. Y nuestros camaradas, nuestros hermanos que defendieron la isla, defendieron el territorio del suelo de la isla Malvinas, ¿cierto? Así como nosotros defendimos el litoral marítimo. La única fuerza que atacó realmente desde la Argentina fue la Fuerza Aérea Sur. Así que es, José. Destrozó la flota británica prácticamente. Y todo se hizo desde el continente, chicos. No se hizo desde Malvinas. Que eso yo he escuchado en el programa de Fantino y no sabía si reír o llorar, porque el señor Fantino, mientras veía las fotos, decía, de ahí salían los aviones que atacaban a los barcos y mostraban la pista de Puerto Argentino. No se puede ser tan ignorante. No se puede ser tan ignorante. Por eso, chicos, no queremos que ustedes caigan en la ignorancia. Queremos que sepan la verdad, porque se la merecen. Y estamos nosotros vivos todavía. Muchos ya quedaron en el camino. Hace poco se murieron otros más compañeros nuestros. Pero nosotros estamos para que ustedes sepan la verdadera historia del conflicto del Atlántico Sur. Porque ocultar una verdad es mentir también. Exactamente, José. La verdad que tenés mucha razón en lo que decís, y como fundación nos comprometemos, digamos, a que la verdad se sepa, como dice la canción Ni olvido ni perdón. Y me gustaría, para ir cerrando ya, si pueden dejar, digamos, un mensaje hacia los jóvenes que lo están escuchando. No sé quién lo quiere decir. Adelante. Yo quiero dar una información que es muy reciente y muy nueva a mis compañeros del TOAS. Gracias a Dios, nuestra asociación tiene personería jurídica otorgada. Lo único que tengo que ir a hacer es retirar el certificado. Ya somos legalmente responsables y vamos a operar como tal, haciendo nuestro reclamo a las autoridades nacionales y provinciales como corresponde. Quería que mis compañeros lo sepan, porque esto hace 2 días y todavía no he podido hablar con la mayoría. Y como es también quiero que sepan los muchachos que tenemos hasta el apoyo de los británicos. Tenemos el apoyo de los británicos porque ellos saben el castigo que le dio la FAS, la Fuerza Aérea Sur, a su flota. Tenemos más respeto por los que fueron nuestros enemigos que por los propios. Lamentablemente. Y si necesitas los videos de los británicos, de un amigo mío británico, que te lo faciliten los muchachos. Así se enteran parte de la historia esta que nos vienen negando. Julio, los muchachos estuvieron viendo todos los videos, y en los videos está el tema de Denmark. Yo pienso que, para cerrar, como dice la gente de la Fundación, básicamente lo que tenemos que lograr es trabajar en conjunto con la juventud. Nosotros, y les comento cómo fue el tema de la campaña nacional de firmas, y no tuvimos tiempo, pero quizás se dé para hacer otra reunión. Judicialmente se lograron avances, y hay veteranos que están presentes aquí, que están reconocidos en igualdad de condición con cualquiera que pisó la isla o estuvo en el Belgrano, por ejemplo. El caso de José Vega, que estuvo hablando, él es BGM con toda la situación, es decir, no tiene diferencia, porque lo ganó judicialmente. Pero también
en el tema judicial tuvimos complicaciones, que no vienen al caso ahora detallarlas, pero los intereses creados llegaron ahí también. Y es por eso que hace 2 años nos concertamos en esta organización, todos de las 3 fuerzas, para decir basta a toda esta humillación que hace años y años recibimos. Y básicamente lo que dijimos es, vamos a contarle a la gente lo que nosotros hicimos. Y eso lo generamos y fuimos con una mesita, con la bandera argentina, a las plazas, a lugares públicos, y contamos lo que estamos contando en este momento en esta sala de Zoom. Y la gente nos firmó, nos apoyó, nos acompaña. Y no solamente la gente común, el ciudadano común, sino reconocidos, es decir, veteranos de guerra reconocidos, nos acompañaron con su firma. Por eso podemos decir que el que sabe la historia realmente la apoya. Y no tengo duda de que ustedes vamos a hacer grandes cosas y vamos a ir creciendo, tanto ustedes como nosotros, en esta, me animo a decir, alianza con la juventud. Porque hay muchas cosas para contar, hay muchos errores que también cometimos nosotros, que bueno, los queremos reivindicar con este tema de llegar a la sociedad y contarlo, porque nosotros cerramos mucho nuestras vivencias y eso también nos jugó en contra después, porque la historia oficial nos pasó por arriba, y pienso que con todo esto, con esta posibilidad que nos brindan ustedes, tenemos una esperanza de poder lograrlo, de que la sociedad en su conjunto sepa todo lo que se hizo y no solamente lo que le conviene a algunos. Desde ya, muchísimas gracias. Yo no sé si alguno queda pendiente, lo manejás vos la reunión, excelente. Y bueno, espero que esta no sea la última, y los convoco, si la Fundación lo estima, acompañarnos con una declaración apoyándonos, para nosotros sería de suma utilidad. Desde ya, muchísimas gracias, muchachos. Gracias a vos, Alejandro. Fabricio. Sí. Fabricio. Sí. Quería comunicarte, nosotros con el tema de las firmas, con el tema de la pandemia, sufrimos que no podemos hacer más firmas en la calle, y quisiera que nos acompañes a las cuentas de Concertación Todas, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Si podías acompañar y difundir para que nos sigan a esas cuentas. Ahí estamos mostrando todas las acciones que estamos haciendo. Gracias. Gracias, Eduardo. Sí, como verán en pantalla, puse las redes, las 3 principales, y me dijeron, digamos, que diga que todas las redes que tienen ustedes tienen el mismo nombre, así que la pueden buscar en Twitter, Concentración Todas, y bueno, ahí verán las redes de la Fundación. Simplemente gracias por su tiempo, y gracias a todos los que participaron. Desde ya, como dije al principio, nos comprometemos a que la historia de Malvinas siga viva en toda la sociedad, y más principalmente en los jóvenes, que la historia se tiene que saber de todos los puntos, no solamente los que combatieron. Y bueno, comentarles que esta grabación fue grabada, esta charla, perdón, y está en nuestro canal de YouTube, así que la pueden ver ahí una vez que se suba. Me gustaría, Julio, ¿querés cerrar vos? Vi que levantaste la mano, Sí, así que... te quiero decir algo. Recién dijiste algo que te lo perdono, porque tu edad y lo que has escuchado de los que combatieron, pero nosotros también combatimos, y más a los que yo represento, más el ejemplo, porque fuimos los más cercanos. Si bien todos estuvimos en este conflicto, los más cercanos fuimos los de la Fuerza Aérea, que estuvimos en las bases. Por eso fuimos reconocidos por la Fuerza. Pero los ataques fueron hechos por nuestras 6 bases de la Patagonia, del litoral marítimo patagónico, no salieron de otros lados. Y fueron 6 bases: Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Ninguna otra base. Esas fueron las 6 bases de la Fuerza Aérea Sur. Te agradezco la deferencia de ocuparte de un tema así por tu edad y por la verdad, y
el agradecimiento lo hago extensivo a los muchachos que represento a todos esos soldados que estuvieron en las bases de la Fuerza Aérea Sur, por parte de la Fuerza Aérea, que presido esa asociación, de mis compañeros de la Fuerza Aérea, te doy el agradecimiento. Gracias, quiero Julio. aclarar que, bueno, Julio Herrera Vidal es una asociación que está dentro de Concertación Todas, que representa a un grupo, digamos, mayoritario de lo que fueron soldados conscriptos dentro de la fuerza. También Concertación Todas son alrededor de 28 asociaciones, 16 agrupaciones, y también hay veteranos independientes que trabajan, digamos, de una manera sola, pero en conjunto con toda la organización a nivel nacional. Somos el universo del reclamo, somos 9.500 soldados, los que estuvimos en esta zona, y en Concertación Todas tenemos un alcance de esos 9.500 de alrededor de 4.500, digamos, que están nucleados en esas asociaciones, básicamente. Como bien dice, si cada uno acá es como si fuera, digamos, quiere más a donde estuvo, pero es loable aclarar que hechos de combates, hay un helicóptero del ejército argentino que cae en Caleta Olivia y fallecen 10 soldados, y hay otros detalles, hay gente de la aviación naval que cae en Río Grande, hay un Pucará que cae cerca de Caleta Olivia, y hay de todas las fuerzas que han tenido situaciones de riesgo y están dentro de los 649. Es decir, el conjunto, hay un detalle, y cualquier cosa de esto después cualquiera de los historiadores que acá tenemos te lo puede brindar. Hay un acta que se llama Siopecón, que es la que aclara mucho todo este tema, digamos, de cómo fueron las injerencias y cómo fue, es decir, ese papel que clarifica qué fueron las unidades que estuvieron dentro del teatro de operaciones. Desde ya, bueno, eso era para remarcar, para aclarar, digamos, cómo es el funcionamiento de la demanda. Y tenemos un proyecto de ley, para cerrar, que es el 5202, que está presentado el año pasado, que está presentado por diferentes diputados de diferentes bloques, los cuales, bueno, lo que nosotros, básicamente lo que se pide en ese proyecto es la inclusión en las leyes actuales. Y la denominación, como es decir, BGM, ustedes bien lo saben, veterano de guerra de Malvinas, pero también tiene un sinónimo que es veterano de guerra del Atlántico Sur, y es lo que nosotros pretendemos también, como para que no se tenga la idea de que solamente Malvinas fue y es lo que está pendiente de tener la soberanía plena, sino que es las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur y todo el Atlántico Sur, que es bien argentino. Así que desde ya, muchísimas gracias, chicos, y desde mi parte, agradecimiento. Gracias, Alejandro. Y bueno, para cerrar, quiero dejar este mensaje que, bueno, esto más que nada, agradecerle a Juan Ojeda, que hizo el contacto con nosotros, creo que sin él, digamos, no estaríamos aquí. Y me retiro con este mensaje que es: a la guerra la hicieron todos, como dijo hoy Julio, si no me equivoco. Y bueno, más que nada agradecerle por contar su historia, y bueno, nosotros desde ya comprometernos a que hasta que sigamos vivos vamos a estar con esa bandera de la Guerra de Malvinas y de los soldados no reconocidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, acá Gracias siempre a ustedes. nosotros cerramos Muchas con un gracias. aplauso, capaz.